Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Pues esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del libro del Apocalipsis o Revelación y vamos a cubrir el capítulo 3 de este. Pero antes de hacer la clase, vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno. En este capítulo tercero, como se acuerda, habíamos hablado en la clase anterior sobre este mapa, ¿verdad? Que podemos ver la localización de las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Que es lo que hoy en día es Turquía. Y como habíamos dicho en la clase anterior, a pesar de que este libro se dirige a estas 7 iglesias, ¿verdad? Había mucho más otras iglesias en el área que eran cristianas, que eran católicas, que eran cristianas en aquel entonces, pero se utiliza el número 7 porque es el número de que el número de la alianza, el número de la perfección, el número que expresa la totalidad y la unión. Por lo tanto, este mensaje del Apocalipsis está dirigido no solamente a estas 7 iglesias, sino a toda la iglesia universal, o sea, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el orden en que se menciona estas 7 iglesias de Asia Menor era una ruta de correspondencia, ¿verdad? O sea, que si se quería enviar un mensaje, este iba pasando de una ciudad a la otra, siguiendo esta ruta que tenemos en el libro del Apocalipsis. Ahora, solo para refrescarle la mente de lo que de la semana pasada, ¿verdad? Porque en este capítulo tercero vamos a seguir hablando sobre la iglesia, las últimas 3 iglesias de las 7. Por lo tanto, vamos a ver ahora la iglesia de Sardes, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 1 al 3, que dice así: al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. Mantente alerta y consolida lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y oído la palabra, guardándola y arrepiéntete, porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora vendré a ti. Como vemos, la iglesia de Sardes era la capital del mundo antiguo, del reino de Lidia. Y esta ciudad era muy rica y de una gran fama. En Sardes se acuñaban monedas y se hacían joyas. La iglesia de Sardes básicamente no tiene ninguna virtud, ¿verdad?, que nos dice en esta carta. No se nos dice nada positivo de esta iglesia. La crítica de esta iglesia es de que son avaros, o sea, que están muertos en vida.
Y la razón de esto es porque Sardes se había secularizado y la visión del mundo no era diferente, la visión de Sardes no era diferente a las culturas paganas que la rodeaban. Ellos parecía que estuvieran vivos, pero eran una iglesia muerta. No tenían ninguna controversia teológica, ni los persiguieron. ¿Por qué? Porque como hacían todo lo que las demás comunidades hacían, pues no había por qué perseguirlos, ¿verdad? Delante del tribunal de Dios, la medida de su obra está por debajo del nivel necesario. Y esto lo vemos en los versículos 2 y 3 que acabamos de leer. Él les dice, despiértate. Y lo segundo es, recuerda lo que recibiste y oíste, ¿verdad? La recompensa para esta iglesia es que vestirán con una túnica blanca y pondrán su nombre en el libro de la vida. Esto es para los que verdaderamente sigan la palabra de Dios y puedan ser exitosos en contra de las tentaciones que se les presentan. Esto es interesante porque hay un escritor de apellido Murray y él comenta que Sardes fue construida sobre una montaña, como vemos aquí, ¿verdad? Y su acrópolis la construyeron en la parte más alta de la montaña. La acrópolis es el centro de la ciudad, donde están los templos, ¿verdad? Y esto lo hacía casi inexpugnable, o sea que nadie la podía conquistar. Pero, sin embargo, esta ciudad la conquistaron por sorpresa, mediante un asalto nocturno, no una vez, sino 2 veces. Si se acuerdan, la historia de Alejandro Magno, una de las ciudades griegas, tomaron a Sardis por asalto, de una de esas que la asaltaron, un asalto nocturno, y la quemaron. Y en aquella época, de la época de Alejandro, pues esta ciudad le pertenecía al imperio persa. Y el rey persa mandó a que uno de sus servidores, todos los días, antes de que él se sentara a comer, le dijera, gran rey, acuérdate de Sardis, para que nunca se olvidara. Y esa toma de esta ciudad fue una de las razones por la cual el imperio aqueménida de los persas atacó a los griegos, y fue el principio de las guerras médicas, ¿verdad? Hubieron 3 grandes guerras médicas que al fin y al cabo los griegos ganaron, ¿verdad? Eso fue antes poco antes de Alejandro Magno. Por lo tanto, esta es la ciudad famosa de esa historia sobre el rey persa, ¿verdad? Que nunca se quería olvidar que le habían quemado su ciudad en esta área. Por lo tanto, el mensaje es de Cristo que le tiene para Sardes es despiértate. Despiértate que está a punto de ser vencida, ¿verdad? Haciendo referencia a esa caída que tuvo por no haber estado vigilante por la noche. O sea, ustedes ven cómo Dios inspiró a Juan para que utilizara hechos históricos o geográficos de todas estas ciudades para correlacionarlo con las debilidades que estas ciudades tenían, ¿verdad? Como vimos en Éfeso, que tenían que volver a su primer amor porque tenían que dragar la bahía, porque si no, el sedimento que llevaba el río la iba a hacer imposible que los barcos atracaran en la ciudad, ¿verdad? Pues en este caso, en el caso de la ciudad de Sardis, está haciendo alusión a esas veces que fue vencida por asalto de sorpresa nocturno mientras estaba durmiendo. Por tanto, de la misma manera que le pasó eso históricamente y físicamente, no les debe de pasar eso espiritualmente, que es todavía mucho más importante, ¿verdad?
Si la comunidad no se despierta y no vela sobre su comportamiento, el Señor llegará de repente, ¿verdad? Como juez. La expresión vendré como ladrón se halla también en otros pasajes del Nuevo Testamento. Se halla en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas, en la primera carta a los tesalonicenses, en la primera carta de Pedro. O sea que una expresión que se usa una y otra vez como alertándonos que estemos alerta, que estemos despiertos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el Señor esté al acecho para sorprendernos de una manera desprevenida, ¿verdad? Como un cazador que trata de abatir a su presa, ¿verdad? No, esto se trata sencillamente, esta expresión es una advertencia a que vivamos en la gracia de Dios, que estemos preparados para rendir cuenta al Señor en cualquier momento. Como decía mi abuela, Dios quiera que nos coja confesados, ¿verdad? O sea que debemos estar siempre viviendo en gracia porque no sabemos cuál es el momento donde la muerte nos va a sorprender, ¿verdad? Y como decía mi director espiritual cuando yo era adolescente, me decía que la muerte es como una fotografía, en aquel entonces que solamente se podían revelar, ¿verdad? Decía que como nos tomara la foto, ahí como no se podía cambiar. Hoy en día ya eso ha cambiado, podemos cambiar, hacer Photoshop y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero él me decía, la muerte es como una fotografía. Una vez te coges en la fotografía, tú no puedes cambiar la manera que te quedaste con la boca abierta o mirando para otro lado, ¿verdad? Pues, por lo tanto, tenemos que estar alertas y estar siempre preparados para rendirle cuenta al Señor de lo que hemos hecho en esta vida, ¿verdad? Y siempre que vivamos en gracia, pues entonces siempre vamos a estar listos para ese encuentro con el Señor, que no sabemos cuándo será, pero sabemos que sí pasará, ¿verdad? Es una de las cosas seguras en esta vida. Ahora vamos entonces a seguir con los próximos versículos, del 4 al 5, que dice así: sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. El vencedor será revestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre en la presencia de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Verdad? Y el sexto que dice, que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso siempre acaba, dice, ten atento, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué habla aquí de vestido blanco? ¿Verdad? ¿Qué simboliza esto? Esto lo podemos encontrar más adelante cuando estudiemos el capítulo 19 de este libro de Apocalipsis, donde dice, la han vestido de lino blanco, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Eso es lo que nos dice este versículo 8 del capítulo 19. Por lo tanto, esos que caminan con vestiduras blancas son personas que están haciendo la voluntad de Dios. Y como ya todos sabemos, esa es la definición de ¿qué? De un santo. De hacer, todo persona que es santa hace la voluntad de Dios. Por eso todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser santos, porque estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Esto también nos recuerda lo mismo que le decía a los Efesios en el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis, que ellos tenían que volver a sus acciones originales, a aquello que los llevó al Señor, al amor primero, ¿verdad? A nosotros se nos dice que nos vistamos de vestiduras blancas. En la carta de San Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo 13, versículo 14, dice, revístanse de Cristo. O sea que todos los días nos tenemos que revestir de Cristo. Y la expresión, confesaré
su nombre en la presencia de mi Padre y delante de los ángeles, que nos dice el versículo 5, ¿verdad? Significa que Cristo dará la cara por ellos en presencia del Padre y de su corte celestial. En otra palabra, Él será nuestro abogado, el que nos va a defender, ¿verdad? Y esta aparición también se encuentra en Mateo 10:32, donde dice: a todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea que si nosotros llevamos su mensaje a otras personas, defendemos nuestra fe y defendemos el nombre de Jesús ante otras personas, pues cuando nosotros estemos en ese juicio, ¿verdad?, después de nuestra muerte, pues allí tendremos el mejor abogado que existe, que es Jesús, ¿verdad? Y con eso pues terminamos la iglesia de Sardes. Vamos entonces a ver ahora la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, vamos a leer los versículos 7 al 9, que dice así: el ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cejar, y cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cejar, porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, te daré a algunos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que ellos vengan a postrarse ante tus pies y concederán y conocerán que yo te he amado. ¿Ya? Fíjense que la iglesia de Filadelfia era la puerta de acceso a la región de Frigia. La región de Frigia es esta parte aquí que está más hacia el centro de la península de Turquía, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí se encuentra la ciudad de Filadelfia. Por lo tanto, cuando se venía del oeste, para poder llegar a Frigia, había que entrar por la ciudad de Filadelfia. Y esta ciudad sufrió un terremoto en el año 17 después de Cristo. Y al ser reconstruida cambió su nombre a Neocesarea, pero este nombre pronto cayó en desuso. En este contexto, el nombre que aquí se promete, como dice en el versículo 12, permanecerá para siempre. Fíjense como Juan sigue utilizando sucesos históricos, y en este caso dice que el nombre que él le va a dar va a ser para siempre, no como a ellos le pasó que vino el terremoto, la destruyeron, le pusieron un nuevo nombre y ese nombre se olvidó, ¿verdad? La virtud de esta iglesia es que nunca negaron a Cristo, ¿verdad? Y luego nos da la metáfora de la puerta abierta. Y en la metáfora de la puerta abierta nos dice que se les asegura el éxito apostólico por encima de las dificultades que les causen sus enemigos. Y esto también lo vemos en Corintios capítulo 16, la segunda de Corintios capítulo 2 y en Colosenses capítulo 4. También se pueden interpretar estas palabras como una promesa de tener libre entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia saldrá victoriosa sobre todos sus adversarios, especialmente sobre un grupo de judíos que le hace la vida imposible a esta iglesia cristiana. Y estos judíos, como dice el pasaje, no se merecen llamarse judíos. En lugar de representar al pueblo de Dios, representan más bien a la asamblea de Satanás. Y por lo tanto el Señor los va a humillar y los llevará a los pies de la comunidad, como nos dice el versículo 9. ¿verdad?
a esto que se está refiriendo este pasaje. Ahora, el vicio de esta comunidad no tenía ningún vicio, no se dice de ningún vicio en este pasaje. Su recompensa por haber perseverado con paciencia, imitación de la paciencia de Cristo, recibirá una recompensa, que el Señor le arrojará esa prueba que va a venir para los habitantes de esa tierra, es decir, para todos los impíos, los que aún no han abierto a Dios sus corazones, ¿verdad? Que es lo que nos dice el versículo 10. Y eso es lo que Él les va a dar a ellos de recompensa. Ahora, fíjense que en el versículo 12 de esta carta a Filadelfia dice: al que venza le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá fuera nunca más. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo desde mi Dios, y mi nombre nuevo. Por lo tanto, este este versículo 12 nos dice que al final, después de la lucha y de la victoria, la iglesia de Filadelfia será la columna del templo de Dios. Todos aquellos que sean vencedores serán firmes como una columna y serán puestos en el templo de Dios como los justos del Antiguo Testamento y los apóstoles, ¿verdad? Los cristianos perseverantes serán insertados entonces en el edificio de la iglesia triunfadora. Ellos serán marcados con el nombre de Dios, con el nombre de la Nueva Jerusalén y con el nombre propio de Jesús. Como se acuerdan, en el libro de Ezequiel se habla de la marca que se le pone, ¿verdad?, sobre la frente. Y luego, más adelante, en este libro del Apocalipsis se hablará de la marca que se le va a poner a los que crean en Dios, ¿verdad? Pues eso, todo está relacionado con los marcados con el nombre de Dios, ¿verdad? Una cosa interesante de esta iglesia es que, como dije anteriormente, en el año 17 después de Cristo, la ciudad de Filadelfia sufrió un gran terremoto. Y los ciudadanos reconstruyeron la ciudad con sus propios fondos, ¿verdad? Las otras iglesias que sufrieron el terremoto en el área aceptaron los fondos del emperador romano, ¿verdad? Que por tanto simbolizaba que le tenían que rendir pleitesía y adoración al emperador romano. Pero la iglesia de Filadelfia no aceptó los fondos, porque eran, bueno, primero tenían los medios, ¿verdad?, para hacerlo, pero también porque no querían dejarse someter aún más por el emperador aceptando esos fondos. Por lo tanto, ellos prefirieron la estabilidad que Jesús les daba, ¿verdad? Y por eso es por lo que Jesús aquí habla de que ellos van a ser un pilar de su templo, ¿verdad? Ya que en el año 17 había habido un colapso del templo, pero ellos, al reconstruir con sus propios fondos y no dejarse someter por el emperador aún más, pues iban a ser pilares de su templo. Miren cómo él sigue relacionando los hechos históricos con el mensaje que le quiere llevar a esta iglesia, para que ellos puedan internalizar ese mensaje de una manera mucho más fácil, lo puedan entender, ¿verdad? Ahora vamos a ver la iglesia de la Odisea. Fíjense, durante los tiempos romanos, esta era la ciudad más rica de Frigia, ¿verdad? A esta ciudad la conocían por tres cosas: por la industria de la banca, por la industria médica y la industria textil. Esas eran las tres grandes industrias de esta ciudad.
La mayor debilidad de esta ciudad era que no tenía un buen suministro de agua. Cada una de estas características está reflejada en la carta que vamos a leer a continuación. Filadelfia, así como la Odisea, fue destruida por un terremoto. Y en ese caso la Odisea también rechazó los fondos imperiales y reconstruyó la ciudad con sus propios fondos. Esto deja ver que eran unos ciudadanos también muy orgullosos. Por lo tanto, en esta carta no se habla de ninguna virtud, interesantemente. Y su vicio es que son cristianos avaros también. Eso era un problema en aquel entonces y todavía en este entonces. Y la recompensa que vamos a ver es que van a gozar de un puesto en la mesa de Jesús en su trono. Vamos entonces a leer ahora lo que nos dice estos versículos sobre la Odisea. Vamos a leer de los versículos 14 al 17. Y dice así: el ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. O sea, como Jesús se está identificando con todos esos títulos. Conozco tus obras y no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Y así, porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, la Odisea fue muy influenciada por la herejía gnóstica, mientras que Colosas, que era una ciudad cercana, ¿verdad?, supo resistir esta herejía. A decir verdad, esta última de las 7 cartas no menciona ninguna herejía alguna, pero el tono de sus críticas duras casi sobrepasan las de las cartas de Sardes y nos obliga a concluir que la conducta de los laodiceos se debe a la corrupción que lo llevaron los maestros gnósticos, ¿verdad?, a esa herejía gnóstica. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? ¿Qué es la herejía gnóstica? Gnóstica viene del griego antiguo tener conocimiento, eso es noxos. Noxos es conocimiento. Y es un conjunto, esta herejía es un conjunto de ideas y sistemas religiosos que se fusionaron en el siglo I después de Cristo, entre sectas judías y los cristianos de aquella época, ¿verdad? La cosmología gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad o un Dios menor y malévolo, ¿verdad? En ocasiones, esta deidad menor y malévola es asociada con la deidad bíblica de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esta deidad del Antiguo Testamento es la responsable de crear el universo material. O sea que los gnósticos eran dualistas. Había un Dios bueno y había un Dios malo. El malo era el menor. Y ese Dios menor era el del Antiguo Testamento. Eso era una herejía. Estaban completamente corrompiendo toda enseñanza, ¿verdad? Por lo tanto, si esta deidad mala era la que creaba el mundo, todo el material, por lo tanto, para los gnósticos, todo lo material era malo. Solamente el espíritu era bueno, ¿verdad? Por lo tanto, ellos decían que
que todo lo material era defectuoso y malévolo. Y creían que la salvación, ¿verdad? El elemento principal de la salvación era ¿qué? El conocimiento. Un conocimiento directo de la divinidad oculta, de ese Dios bueno que estaba oculto. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón y gracias al sacrificio de Cristo. Ellos no creían eso, sino que solamente se salvaban por la gnosis, o sea, por el conocimiento. Y este conocimiento era superior a la fe. Ni la fe ni la muerte de Cristo bastaban para salvarse. El ser humano para ello es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo tenía otras prácticas muy esotéricas. Como todo el material amado, pues las personas no podían casarse una vez llegaran a un nivel de conocimiento. Y llegaran, y todo era secreto, ¿verdad? Y solamente ciertas personas en la iglesia de ellos tenían ese conocimiento y todos los demás tenían que venir a donde ellos. Y entonces tenían que pasar por cierto proceso y ciertos estudios para poder llegar. Y entonces una vez llegado a eso, pues entonces tenían que renunciar a todo lo material, ¿verdad? Incluyendo el matrimonio. Por lo tanto, eso es una serie de ideas que influenciaron mucho en esta iglesia de la Odisea. Como la cosmología gnóstica, vemos que es combatida también, si se lee en Colosenses 1 del 15 al 20, habla en contra de esta creencia gnóstica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque procuran separar a Cristo del mundo creado. Y Juan los vincula fuertemente refiriéndose al Salvador como el testigo fiel y veraz, el soberano, literalmente comienzo, origen de la creación. O sea que por eso este principio a la carta de la Odisea dice bien claro, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. O sea, está con este saludo, está diciéndole, está echando por el suelo toda enseñanza de los gnósticos. Cuando la congregación ni rechaza ni obedece la palabra de un Señor de esta magnitud, como Jesucristo, muestra que no ha captado la esencia del mensaje. Ante tal indecisión, el Señor solo puede despedir a tales personas con un gesto de repugnancia. Por eso dice, voy a vomitarte de mi boca. Palabras fuertes, pero que ellos se la han ganado. Y nosotros muchas veces también. Aparentemente los cristianos de la Odisea vivían en la certeza engreída de haber recibido ya como posesión garantizada la salvación, olvidando, ¿verdad?, que un don de tal magnitud requiere una obediencia radical dentro de la iglesia por medio de un servicio abnegado y fuera por medio de un testimonio valiente, ¿verdad? Si vamos a ser salvados, tenemos que ser obedientes. ¿Y cómo nosotros probamos que somos obedientes? Sirviendo abnegadamente dentro de la iglesia y fuera de ella siendo testigos, ¿verdad? Con cierta ironía, el Señor recuerda a la iglesia cuál es su realidad ante Él. Pobre, ciega y desnuda, ¿verdad? Esto también se ve en la primera carta a los Corintios. Más que cualquiera de las iglesias, la forma de ser de los laodiceos es tal vez con la que
nos podríamos identificar más fácilmente en nuestra cultura de hoy en día. Ellos eran creyentes de cafetería. ¿Saben lo que quiere decir creyente de cafetería? Que ellos creían en lo que a ellos les gustaba. Y lo que a ellos no les gustaba, pues no lo creían. Ellos se dedicaban a escoger aquello que les llenaba y lo que no, pues lo dejaban. ¿Verdad? Yo creo que todos conocemos personas como esas. Sí, yo estoy en contra del aborto, pero yo estoy a favor de usar contraceptivos, ¿verdad? Bueno, una cosa, si estás en contra de una cosa, tienes que estar en contra de la otra. Y si estás a favor de una cosa, pues entonces puedes estar a favor de las dos. Pero escogemos aquellas cosas que nos convienen, ¿verdad? O que nos hacen sentir bien. Son aquellas cuyas creencias estas personas, como cuando van a la cafetería, que pueden escoger un menú. Cojo el hamburger, pero no cojo las papas fritas, ¿verdad? Si les gusta esto, pues lo toman. Y si no les gusta, dice que no es para ellos. Y no forma parte de sus creencias. Como decía un amigo mío, hay muy pocos sacerdotes en la iglesia, pero, Dios mío, hay muchos papas, miles de papas, que hacen sus propias reglas en la iglesia. Y se hacen papas de su propia religión. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a la conveniencia de ellos, ¿verdad? Volvamos otra vez sobre estos versículos del 15 al 17, que ya acabamos de leer un poquito más en detalle. Como se acuerdan, habían 3 áreas en la industria de la ciudad de la Odisea: la banca, la medicina y los textiles. Pues eran famosos en esta área, ¿verdad? Ellos hacían una medicina que era famosa para enfermedades de los ojos, un ungüento para la vista, que dice aquí un colirio, ¿verdad? Que es un ungüento para los ojos, enfermedades de los ojos. Y esto era muy famoso en el mundo antiguo. En el área de los textiles tenían ropa hecha de lana, que era también muy famosa. Pues Jesús le está diciendo: yo sé tu condición, eres pobre y eres pobre de espíritu, ¿verdad? Esto no es necesariamente relacionado con la banca, pero lo pone ahí para que llamarle la atención a ellos. Eres ciego, porque está relacionando esto al ungüento, ¿verdad? Que ellos tenían, que eran famosos para la enfermedad de los ojos. Y les dice que estás desnudo, por lo tanto lo está relacionando a la industria textil, ¿verdad? O sea que Jesús les sigue dando consejos, y esto lo vemos en el versículo 18, cuando nos dice: te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que ungirte los ojos para que veas. O sea, fíjense cómo Él les dice lo que están ellos deficientes y cómo se puede resolver si siguen los consejos de Él, ¿verdad? Vamos a ver más de cerca la expresión del versículo 16, que dijimos anteriormente. Dice: puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Esto Juan lo está relacionando con qué, porque la Odisea estaba situada entre 2 ciudades, la Hirápolis y Colosas, ¿verdad? De aquí de Colosas es que viene la carta a los colosenses, y la otra Hirápolis, ¿verdad? Colosas era una ciudad situada en un valle en medio de las montañas y recibía agua que venía de la altura.
Por lo tanto, esta agua era fría y cristalina, ¿verdad? En contraste, Hierápolis era famosa por sus baños de agua calientes, porque estaban llenos de minerales, y también estos minerales iban bajando, y calcio era uno de ellos, y cerca de Hierápolis está Pamukkale, un área muy, muy bonita que está toda cubierta, parece como si fuera nieve, pero es calcio, ¿verdad? Por lo tanto, estos manantiales que salían de la ciudad y cogían a través de una planicie, y el agua caía por un acantilado frente a la ciudad de la Odisea, cuando esta agua llegaba a la Odisea, ya estaba tibia y se olía a podrido y era nauseabunda por el contenido de azufre que tenía, ¿verdad? En Codosa uno podía refrescarse con el agua cristalina, ¿verdad? Y fría. En Hierápolis uno podía ir a sanarse, era bien famosa porque la gente iba a sanarse en esa agua que estaban calientes. Y uno se mete ahí y eso es que se hierve, ¿verdad? Pues está llena de minerales. Pero Juan, al hacer la acusación espiritual contra la Odisea, estaba haciendo referencia a que su agua no era buena ni para tomar, ni para bañarse y curarse, ¿verdad? Sino que esta agua producía asco cuando llegaba a la Odisea, porque olía a huevos podridos, ¿verdad? Y por ahí es que viene la expresión de que te voy a vomitar de mi boca. Esto nos recuerda un pasaje de Levítico también, de donde dice que voy a vomitar fuera de mi boca a las naciones del mundo. Fíjense cómo todo se entrelaza, ¿verdad? En estos pasajes del libro de Levítico y sobre todo con la geografía y la topografía de esta área. Cómo él juega con esas palabras. Si eres frío o caliente, estás bien, pero si eres tibio, esa agua que apesta, pues te voy a vomitar de mi boca. Y lo está poniendo esas cualidades en la vida espiritual de ellos. Ahora, nos tenemos que preguntar, con esto, ¿nos está diciendo Dios que Él prefiere que seamos calientes o fríos en nuestra fe? Claro que no. Él no nos está diciendo que Él preferiría que fuéramos un apóstol o un apóstata. Él lo que nos está diciendo, Él siempre nos quiere un apóstol, para que quede claro, ¿verdad? Él lo que nos está diciendo es que quiere que seamos una influencia positiva en nuestra sociedad y que hagamos algo por nuestra sociedad. Nos dice que debemos contribuir al reino de Dios en lugar de ser tibios. Porque si escogemos lo que queremos o rechazamos lo que nos disgusta de la enseñanza de Dios y de su iglesia, entonces tenemos una fe tibia. Vamos a ser cristianos, católicos de cafetería. ¿Y qué va a hacer él? Nos va a vomitar de su boca. Y yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos sido culpables en algún momento de nuestras vidas de ser tibio. Porque definitivamente yo también lo he sido, ¿verdad? Ahora, en el versículo 18, Jesús nos da una prescripción contra esta tibieza. Dice que compremos oro acrisodado al fuego, ¿verdad? Cuando el fuego se acrisoda al fuego es cuando se le quita las impurezas al oro, ¿verdad? Por eso se pasa por fuego. Y esto simboliza la purificación de nosotros porque por el sufrimiento. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, se nos habla sobre el sufrimiento y purificación a través de la fe y de las verdaderas obras de obediencia. Se lo dejo para que ustedes se lean eso, ¿verdad? Los símbolos que utiliza son las joyas, especialmente el oro acrisolado y la obediencia en este pasaje. Lo que nos está diciendo es que aunque creamos que somos ricos, en verdad somos pobres de corazón.
Él nos está aconsejando que compremos oro refinado en fuego, que simboliza ¿qué? La obediencia a las obras de Dios. Entonces, ahí mismo Jesús nos sigue diciendo que Él también recomienda que compremos vestidos blancos. ¿Para qué? Para que cubramos nuestra desnudez. ¿Qué son los vestidos blancos? Como hemos dicho anteriormente, son las obras buenas de los santos. Como sabemos, la desnudez, como vimos en el Génesis, en el capítulo 3, en la caída del hombre, es símbolo de ¿qué? De desobediencia. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnuditos, ¿verdad? Lo que Dios le está diciendo a los laodiceos y a nosotros es que estamos desnudos muchas veces, cuando somos tibios, ¿verdad? Siguiendo en este versículo 18 del Apocalipsis, Jesús les recomienda un colirio o un ungüento de los ojos. ¿Para qué? Para que te pongas en los ojos para ver. En el relato de la curación del ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, se usa la ceguera para que para describir a aquellos que se niegan a admitir su culpabilidad y se niegan a que a arrepentirse. La ceguera es también un símbolo de la caída del hombre, ¿verdad? Siempre que se habla de ceguera en el Evangelio y en la Biblia, no es nada bueno, ¿verdad? Ahora, siguiendo en el versículo 20 y 21, nos dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? En este versículo vemos que dice: si oyen mi voz y abren la puerta, simboliza que obediencia. Entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Esto es una referencia a que a la Eucaristía, a la cena nupcial del Cordero. Vemos aquí que esto enlaza muy bien con el contenido del capítulo 4 que vamos a ver en la próxima clase, donde dice que en la visión de Juan había una puerta que estaba abierta en el cielo. Fíjense como el capítulo 3 acaba con una puerta. Dios la toca y esta se abre y nosotros la abrimos, ¿verdad? El capítulo 4 empieza con una puerta que está abierta al cielo. Por lo tanto, ahora, en la próxima clase, vamos a ir a través de esa puerta y vamos a volver otra vez al cielo. Porque como les había dicho anteriormente, este capítulo, el libro del Apocalipsis, nos va a estar llevando de la tierra al cielo. En estos capítulos primero hemos estado en el mensaje a las iglesias, ¿verdad? A las 7 iglesias de Asia Menor, que están en la tierra. Pero en el próximo capítulo entonces vamos a ir al cielo por esta puerta que está abierta. Así como entrelaza estos capítulos, ¿verdad? En conclusión, estas 7 cartas nos están llamando a que volvamos a Jesús en espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día que resucitó, el domingo, ¿verdad? Cuando se celebra ¿qué? La Eucaristía en la mesa del Señor. Estas 7 cartas nos están llamando a que nos arrepintamos y nosotros no podemos estudiar esto sin que nos sintamos retados en nuestras propias vidas. En otras palabras, estas cartas verdaderamente están escritas para cada uno de nosotros. Es importante que cada uno de nosotros tomemos un poco de tiempo y analicemos nuestras vidas. Escuchemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque eso es lo que nos dice: que tenga oído, que oiga, ¿verdad? Al principio de cada carta dice: escríbele a la iglesia de la Odisea o de Esmirna, la que sea, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice. Por tanto, nos tenemos que preguntar: ¿qué áreas de nuestras vidas tenemos que mejorar?
De la misma forma como lo tuvieron que hacer estas iglesias. Y esto es una llamada al arrepentimiento. Su tarea de esta noche, no lo den para mañana, es leerse los párrafos 1427 al 1429 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En eso da una explicación bien interesante sobre los dos tipos de arrepentimiento que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Solamente le voy a decir que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno el bautismo y el otro a través de nuestras vidas. Pero léanse eso, que está muy interesante y muy educativo. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, parte de su arrepentimiento fue la mirada de infinita misericordia de Jesús. Y esta mirada de Jesús, ¿qué hizo? Le provocó lágrimas de arrepentimiento a Pedro. Y eso es adoración. Adorar al Señor es mirar al Señor. Y con ese pensamiento los voy a dejar esta noche. Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, para la vida eterna. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.